Hola, en esta ocasión, con ejemplos prácticos, vamos a conocer algunas herramientas adicionales de Tinkercad. Imaginemos que queremos crear un peón de ajedrez, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, tendremos que ir sumando las piezas que irían formando a nuestro peón. Por ejemplo, podríamos partir desde esta figura, que es un paraboloide, lo llevaría al plano de trabajo, y esta figura podría duplicarla o copiarla. Recuerda que si seleccionamos la herramienta copiar y posteriormente pegar, estaríamos haciendo duplicados de esa herramienta. Del mismo modo, si yo selecciono la figura y utilizo el tercer botón que vemos aquí, que es control D o duplicar, hago control y la letra D, con eso estoy creando un duplicado. Por ejemplo, podría crear esta figura, podría utilizarla como la parte de la base, y si sobrepongo esta otra figura y la alargo, probablemente sería como que la parte más larga, ¿no? Entonces en este momento le estoy reduciendo, pero aumento su altura y se los acomodo una sobre de otra. Bueno, entonces empezará a tener un poquito más la figura que yo quisiera. Adicionalmente, yo podría agregar una esfera. Podría tomar el punto de control central, el superior, presionar la tecla Shift y reducir proporcionalmente su volumen. Si ya está, podría aumentar la altura a modo de que quede acorde a lo que estoy queriendo colocar. Ahora, no resulta, por ejemplo, en este caso, hago un duplicado de esta misma figura, y este duplicado también podría disminuir su altura y con eso quedaría más ovalada. Adicionalmente, yo podría ampliar su volumen horizontalmente, no con respecto a altura. Pues entonces ya comenzaría poco a poco a tener en suma todas las piezas que tendría, por ejemplo, una figura de un peón. Ok, aquí lo que haría falta es que yo a esta pieza la acomodara por aquí y ya tendría algo parecido más o menos a la figura de un peón. Me faltaría quizá aumentar un poco más la altura en igualmente en la esfera, en este también un poquito más hacia arriba. Y bueno, cada quien podría realizar esta figura de la manera que más quiera. Pero lo que me interesa en este momento es que esta figura quede bien alineada, es decir, que la esfera, que con respecto al resto de las figuras, queden acorde a como yo las quisiera. Entonces aquí es donde vamos a utilizar nuestra siguiente herramienta. Ya sea que hagamos un recuadro utilizando el puntero del mouse y manteniendo oprimido el botón izquierdo para hacer una selección múltiple, o si queremos seleccionar pieza por pieza, yo podría seleccionar la base, la siguiente y las siguientes formas. Ya que tenga cada una de esas piezas seleccionadas, me voy a dirigir a la parte superior de mi entorno de trabajo y voy a buscar este botón. Este es el botón de alinear. Si yo selecciono, hago un clic en este botón, me van a aparecer estos controles. Ahora, si yo hago de manera inmediata, hago un clic en cualquiera de estas figuras, yo podría alinear dependiendo del lado que estoy tomando en cuenta. Por ejemplo, si estamos observando el plano horizontal, pues yo podría alinear todo hacia la izquierda, ahí se está viendo una vista previa, todo hacia la derecha o todo al medio. Del mismo modo puedo alinear todo hacia adelante, hacia atrás o en medio, y del mismo modo la altura, todos los elementos hacia arriba, hacia abajo o en medio. En cuanto a la altura, no necesito alinear nada, pero yo podría tomar este elemento y alinearlo en cuanto al eje horizontal y a la profundidad. Con esto ya nuestra pieza queda completamente alineada. Ya es cuestión nada más de ir jugando con el volumen, con las piezas y con lo que necesitemos. Este mismo ejemplo lo podríamos haber hecho con otras figuras. Por ejemplo, en este caso habría tomado habría tomado por ejemplo un cono. Este cono, por cierto, si nosotros tenemos alguna pieza en pantalla y nuestro entorno de trabajo no nos permite trabajar cómodamente con él, podemos retirar algunos controles. Por ejemplo, en este caso, las propiedades de este mismo objeto, yo puedo ocultarlas mediante este botón
Y también el panel lateral, si me estorbara, puedo hacer un clic en este botón y entonces ya dispongo de un poco más de espacio como para visualizar los objetos que yo necesito. Si en este caso yo necesito agregar algunos más, por ejemplo, podría tomar esta otra figura, reducir ligeramente su volumen en general y su altura. Esto finalmente cada quien lo puede realizar como le agrade. Por ejemplo, a mí me agradaría poner esto así, colocar una esfera un poco más pequeña. Ahora sí, podría llevar a estos objetos hacia una misma proporción. Por ejemplo, subo esta pieza, esta la coloco aquí, se ve demasiado grande, entonces podríamos reducir el volumen de esta manera y acomodando. ¿Qué haría falta? Bueno, lo que hace falta es que ya que están a cierta altura que a mí me gustaría, yo puedo incluso tomar todos los elementos y alinearlos nuevamente. Pero si yo, por ejemplo, quisiera que todos se alinearan, pero con respecto a esta pieza, ¿qué podría hacer? Bueno, puedo seleccionar mis piezas de diferentes maneras. Ya quedamos que puedo hacer un recuadro y todas las piezas quedarían encerradas, o bien puedo ir seleccionando y presionando la tecla Shift, yo podría ir tomando una a una de las piezas que deseo alinear. Pero, por ejemplo, en este caso, de todas las piezas, yo quisiera que se alinearan no justamente en medio de todas, sino con respecto a esta que yo tengo aquí. Si es así, toco la pieza con respecto a la cual quiero alinear a todas las demás, y ya que está seleccionada, ahora sí puedo tomar los puntos que ya conocimos y seleccionar que yo quiero alinear con respecto a esta pieza horizontalmente en cuanto a profundidad, y ahí está. Obviamente aquí pues no concuerda, hago un clic fuera para acomodar lo que haga falta y cambiar la altura de este elemento, la altura y, por ejemplo, en este caso las proporciones de esta pieza y su altura. Finalmente es otra manera de hacerlo. Ahora veamos otro pequeño ejemplo práctico para conocer una herramienta adicional. Voy a acomodar mis piezas, no las voy a eliminar, las voy a llevar simplemente hacia el fondo donde no me estorben. Ya las estoy colocando ahí. Y ahora vamos a trabajar para construir, en este caso, supongamos que queremos generar un engrane. Un engrane, como sabes, es una pieza mecánica que sirve para transmitir fuerza o movimiento a otras piezas mecánicas. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es atraer un cilindro, disminuyo su altura, lo que considere necesario, y vamos a ver la siguiente herramienta. Por ejemplo, yo podría traer, en este caso, un cubo, reducir su altura, digamos, hasta 5, reducir su profundidad, vamos a suponer que lo dejamos en 5 también. Vamos a ver cómo se ve. Pero aquí es importante ver lo siguiente. Si yo selecciono esta pieza, recuerda, me va a dar sus proporciones cada vez que yo aproxime el puntero del mouse alrededor. Por ejemplo, yo sé que esta pieza de diámetro tiene 20 unidades, 20 milímetros. Entonces, si yo quisiera que el engrane sobresaliera, no sé, 5 unidades por lado, entonces a 20 le tendría que agregar, por ejemplo, 5 de un lado y 5 de otro. Por tanto, esta pieza, lo ideal sería que fuera con una longitud no de 20, sino de 30 unidades. ¿Ok? Siguiendo el ejercicio que estábamos viendo hace un momento, pues yo podría a esta pieza alinearla, tanto en profundidad como lateralmente. Ahora, vamos a ver lo que puede hacer nuestra siguiente herramienta. La siguiente herramienta con la que vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en esta pieza. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de duplicar. Ya vimos hace un momento que si yo tengo una pieza en este lugar y yo selecciono la herramienta de duplicar, pues ya tengo dos elementos de este mismo tipo. Lo mismo si yo selecciono esta pieza y al moverla presiono la tecla Alt, estaría generando una copia automáticamente de esa misma pieza. Lo que también puedo hacer es que si, por ejemplo, yo selecciono
esta pieza que tengo aquí, ¿ok? Ya está. Yo podría hacer un duplicado de esa pieza. Hago una presión sobre control y la letra D, o bien presiono este botón, control D. Ahí, aunque no lo veamos, ya existen dos piezas cuadradas. ¿Qué podría hacer con la primera? Bueno, pues podría girarla. ¿Qué tanto? Pues calculo, por ejemplo, 45 grados. Vamos a suponer que queremos girarlo 45 grados. En este caso no nos vamos a enfocar tanto, que el engrane sí quede bien perfecto, a modo de que encaje con otro engrane. En este momento no nos vamos a fijar tanto en eso, ¿ok? Vamos a girarlo 45 grados y si recuerdas, las últimas acciones que he realizado es presionar la tecla control D para crear un duplicado, y posterior a eso yo generé una rotación de 45 grados. Si yo en este momento vuelvo a presionar en el botón de duplicar o vuelvo a hacer control D en mi teclado, esas acciones que yo realicé hace un momento, que es duplicar y girar, se repiten. Por lo cual, si yo presiono control D, se genera de nuevo esa misma acción de duplicar y girar. De nuevo control D, entonces estaría otra vez duplicando y girando. Si yo finalmente podría tomar otro cilindro, por ejemplo, lo tomo así, lo reduzco, lo aumento el tamaño y lo bajo un poquito de altura. Toda esta pieza que está aquí, yo podría combinarla para que fuera una sola y después la podría alinear con respecto a este otro cilindro. Pero observa lo que voy a hacer. Después a este cilindro lo puedo volver una forma hueca, y al combinarla con la pieza que yo ya tenía, entonces ese volumen se resta de la pieza principal y por tanto nuestro engrane ya queda ahí realizado. Recuerda que la gran ventaja de utilizar la herramienta de duplicar es que no solamente crea una copia de la figura, sino también repite la acción que tuvimos. Por ejemplo, si yo quisiera crear, digamos, una escalera, yo podría crear el primer escalón. Creo el primer escalón, ahí está el escalón, supongamos. Selecciono la pieza, presiono control D y en esta ocasión la acción no va a ser rotar, va a ser elevar la figura y recorrerla hacia la izquierda. ¿Ok? Recuerda que esto lo hago con Shift para que quede derecho. Ahí está. Si yo repito la pulsación de la tecla control D, de las teclas control D, lo que voy a repetir es el duplicado y el movimiento de la pieza. Por tanto, si yo repito control D, control D, control D, control D, lo que voy a crear es una escalera. Y recuerda también que si ya tienes todas las piezas previamente, esta la quitamos de aquí. Si yo hago una selección de todas estas piezas y las combino, pues se quedaría como un solo cuerpo y ya podría trabajarlo como cualquier otra figura, incluso aplicarle una suma o una resta de volúmenes.